Hola mamis, ¿cómo están? Esta vez en un episodio súper especial de Modo Mamá. Estamos felices aquí con Vesna, con Alicia. Quédense hasta el final porque esto va a estar increíble. ¿Qué tal, chicas? Hola Vera, ¿cómo están? Así es, hoy tenemos dos invitadas súper especiales, invitadas extranjeras. Bien. Tenemos aquí a Andrea Cardemil y Manuela Molina. Ellas son psicólogas, son magísteres en psicología infantil, así que tienen muchísimo conocimiento sobre maternidad, sobre apego, temperamento y muchas cosas, ¿no? Para conocer mejor y llevarnos, mejorar la relación con nuestros hijos. Así que estamos felices y orgullosas de tenerlas aquí. Bienvenidas. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felices de acompañar a toda la audiencia y Santa Cruz por primera vez para mí. Andrea ya había venido y bueno, felices juntas entregando todo este conocimiento. A mí me gustaría anexar algo a la presentación de Alicia, porque internamente decíamos, ustedes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Porque ustedes son las rockstars de las mami. Es verdad. Así que estamos felices de tenerlas. Y bueno, queremos conocerlas mejor, queremos que nos expliquen también un poquito del contenido que siempre las mamis de seguro le están preguntando y pidiendo en sus redes sociales. Estamos aquí felices de tenerlas, pero también queremos saber qué impresiones tienen estas horitas en Bolivia. Hemos estado poquitito rato, pero nos han recibido con mucho cariño y hay mucho interés por aprender de crianza. Me ha llamado harto la atención. Todo el mundo está así, por favor, cuéntenos de qué van a hablar, queremos aprender. Sí. Entonces, ha sido muy bonito. ¿Y tú, Manuela? También feliz de estar acá, la organización del evento que nos convoca en esta ocasión, que es Criar sin Malcriar, que será el 6 de abril. Ha sido organizado con tanta rigurosidad, con tanto amor y es una congregación de más de 200 personas. Por primera vez me atrevo a decir en Santa Cruz, entonces estamos emocionadas de poder aportar esa semilla y sabemos que serán muchos más eventos, seguramente. Sí. Así va a ser. Yo creo que estamos todas con muchas expectativas para el evento, pero a ver, nosotros queremos romper un poco el hielo y conocerlas un poco más a ustedes. A ver, ¿quién quiere comenzar sobre cómo llegaron a lo que están ahora? ¿Cómo se conocieron, por ejemplo? Sí, ya. Bueno, si quieren yo les voy contando. Entonces, mi nombre es Manuela Molina, soy colombiana, estudié psicología y literatura en la Universidad de los Andes. De hecho, cuando estaba estudiando psicología no sabía muy bien por dónde me iba a enfocar y mi prioridad era ser editora. Yo estaba estudiando literatura y quería ser editora, era mi sueño, estaba muy encaminada a la edición. Cuando hice mi primera práctica con niños y niñas, trabajé en una institución que los chiquitos están bajo medida de protección, es decir, muchos de ellos están esperando para ser adoptados. Y allí el tema de la adopción y ver el poder terapéutico de una interacción amorosa, en este caso con niños que no tenían cuidadores primarios. Estos chiquitos estaban viviendo allí porque no tenían ni a su mamá ni a su papá, habían sufrido un contexto de mucho trauma infantil y sentir cómo esas interacciones con, en ese momento yo practicante, eran tan sanadoras, dije, este es mi camino. Y me enamoré de los niños y las niñas y el trabajo que podía, ¿saben?, hacer allí. Y entonces tomé un giro 180 y dejé de ser, proyectarme como editora y empezar a proyectarme como psicóloga infantil. Y ahí también empecé a entender que tenía que ver con mi propia infancia, con mi propia historia, con la niña que yo había sido, que un contexto fue en un contexto muy amoroso y a la vez con muchas situaciones de maltrato. ¿Sí? Donde la pela, el castigo, pela decimos en Colombia, ¿no? El castigo físico, la palmada, el pellizco, el grito, la ley del hielo, fue lo normal en mi casa por un trauma intergeneracional, es decir, lo que vivió mi abuela transmitiéndoselo a mi madre a mí, haciendo lo mejor que podían, de la manera más amorosa, y a la vez dije, quiero romper este patrón. Entonces sentía que al hacer psicología infantil también me sanaba, me daba esa medicina, ¿no? Era un abrazo a mi niña interior. Allí luego empiezo a trabajar con niños y niñas y decido hacer mi maestría en Estados Unidos. Entonces, cuando migro a Estados Unidos, digo, ¿cómo puedo seguir compartiendo con las mamás, papás de Colombia, ¿no? Y se me ocurre, bueno, redes sociales. Jamás pensando en el impacto o la audiencia o lo que podía llegar a ser, ¿no? Simplemente con la intención de seguir conectadas con las mamás de Colombia mientras yo hacía mi maestría y literalmente el propósito era, voy a compartir lo que yo estoy aprendiendo en la maestría de psicología clínica
y enfocada en infancia en terapia de juego. Y empecé a hacer videos y como una bolita de nieve fue creciendo en este interés por, como decía Andrea, ¿no? Conocer más y querer hacerlo mejor cada vez. Y ahí conocí a Andrea. En realidad fue por redes sociales. Yo creo que en paralelo Andrea estaba también en su proyecto de redes, que ya nos contarás, y nos contactamos. Nos conocimos la primera vez en Orlando en una formación de Conscious Discipline, que ya habíamos hablado, pero fue como, tú te vas a formar, yo también, nos vemos, sí, y vamos a Disney, sí. Sin conocernos, ya, plan de parques, y fue un clic muy lindo, y yo siento que algo muy poderoso, y ya con eso cierro, es que en crianza respetuosa siento que todas las psicólogas infantiles que trabajamos en pro de crianza respetuosa somos aliadas, y eso para mí es supremamente inspirador. Aquí no hay competencia ni rivalidad, es como tenemos el mismo sueño. Tú y yo tenemos un mismo propósito en la vida. Qué fortuna encontrarnos y sumar juntas a este gran sueño, que si lo podemos resumir es limpiar la reputación de los niños y las niñas, erradicar el maltrato y que los niños puedan crecer en ambientes seguros y amorosos y convertirnos más bien en esos adultos que nosotras necesitábamos cuando éramos niños. Qué hermoso. Sí. Y es que el propósito detrás de todo esto es eso realmente, ¿no? El romper patrones, el mejorar, y creo que nuestra generación se ha despertado eso, ¿no? Por el hecho de que hay más información o qué sé yo, que las mujeres también tienen la oportunidad de estudiar más allá de lo que se podía antes, digamos, ¿no? Y entonces no es tan común ver un hombre hablando de crianza respetuosa, que sí hay, digamos, ¿no? Pero entonces siento que ustedes son mujeres que han levantado su voz porque han aprendido esto y me imagino que por el hecho también de querer ser una mejor mamá o querer un mejor futuro, qué sé yo, y como decías vos, ¿no? En tu caso, sanar heridas de tu propia infancia, aprender sobre esto y buscar cómo mejorar para cambiar todo, pues, ¿no? Bueno, mi nombre es Andrea Cardemil, yo soy psicóloga clínica infantil, soy de Chile, mamá, tengo 3 niños. 14, 12 y 6. Inicié este camino hace mucho tiempo y yo entré a estudiar psicología, y cuando aprendí que el desarrollo cerebral y socioemocional de los niños dependía del ambiente, yo dije, esto no puede quedar solo para los psicólogos. No puede quedar solo para los psicólogos, esto tiene que ser compartido para el mundo. Entonces, cuando tuve que ver en qué temática iba a ser mi tesis de magíster, elegí autorregulación preescolar, cómo ayudar a los niños cómo aprender a regular sus emociones, ¿cierto? Y ahí me encontré por primera vez con apego, ¿ya? Tanto así que no habían profesores en mi universidad que me podían supervisar. Era un tema tan nuevo que tuve que buscar al profesor que había en Chile que se manejaba en esa temática. Y el mundo de apego es tan bonito que dije, esto yo lo voy a compartir. Y ahí como que se forjó mi misión de yo voy a compartir con el mundo lo que yo vaya aprendiendo en mi carrera como mamá, y voy a escribir. Y partí escribiendo los libros. Entonces ahí salió Apego Seguro, después vino Separarse con Niños Pequeños, y bueno, y he seguido escribiendo. Hago también clínica, y mi última aventura es Filipo, que escribo los cuentos para niños, que eso nació en pandemia. Y redes, distinto a Manu, en algún minuto yo mi red personal la tuve que pasar a pública. Sí. Nunca partí como voy a hacer una red. No, me pasó que me empezaron a llegar muchas solicitudes de personas que no conocía, y ahí dije, bueno, la voy a abrir. Y se volvió más profesional, y ha sido muy lindo por lo que uno puede transmitir y por toda la gente que hemos conocido. O sea, no estaríamos acá si no es por redes. Qué maravilloso ha sido, ¿no? Todo el impacto que vienen haciendo en las redes sociales, y nosotros, las mamás, sus mayores consumidoras. Pero hablando de mamás, aquí Andrea es mamá también. ¿Qué tal si nos cuentas cómo sobrellevas toda tu experiencia, conocimiento, que también lo tienes que aplicar en tus hijos, ¿no? Uh-huh. No es fácil. O sea, tiene sus puntos positivos, obviamente, porque tengo mucha información que me permite leer las señales de mis niños, comprender por qué están haciendo ciertas cosas. No obstante, sigo siendo mamá. Cuando soy mamá, no soy psicóloga. Entonces, también hay momentos en que me cuesta
mantener la paciencia. Obviamente también hay momentos en que de pronto me puedo descontrolar. Y ahí también después viene La culpa. Claro. porque tienes también mucha información, entonces también sabes como, ups, esto no debería haber sido así, podría haber sido así. Entonces tener mucha información, muy desde lo personal, creo que en algunos momentos te sirve y en otros puede ser abrumador. Sí. Pero claro que yo lo aplico y tengo un lema que es muy importante y que me guía en mi camino profesional, que yo no aconsejo nada que yo no haga. Soy súper honesta, súper honesta. Entonces, cuando a mí me preguntan por pantallas, yo contesto lo que en verdad hago como mamá. Lo que me pregunten, trato de ser muy honesta, porque si no creo que es hablar como solo de la teoría o poner una exigencia que de pronto en la práctica cuesta cumplir. Me pasa también en la clínica, si de repente tengo que recomendar que un chiquito tome un fármaco, yo les digo a los papás, si fuese mi hijo, yo lo haría. Yo jamás te voy a recomendar algo que yo no haría con un hijo. Y eso ha sido para mí como un principio muy importante en mi carrera. Y lo que decías, ¿no? De la información, eso pasa también a veces con los doctores que tienen mucha información. Por ejemplo, tengo unos amigos que son doctores, la pareja, y nació su bebé y digamos es como que ellos saben lo peor que puede pasar. Digamos, ¿no? Nació prematuro, entonces ellos saben lo peor que puede pasar y saben lo mejor que puede pasar, pero ellos tienen su lado de doctor que los hace sufrir, digamos, ¿no? Entonces, obviamente uno cuando no sabe, uno está rogando, orando, esperando lo mejor, pero ellos que son conscientes, digamos, ¿no? De lo peor que puede pasar, están con eso en su mente. Y me imagino que para vos también debe ser difícil el tener tanta información de las consecuencias, lo que puede afectar y qué sé yo. Y la culpa de madre todas las tenemos. Así que te entendemos también, Sí. porque ese exceso de información también me imagino Abruma que a veces. Presiona Pero ahí- mucho, ¿no? Sí. Sí, pero ahí tocas un tema que yo creo que es súper lindo y es la culpa. Porque en general se habla que la culpa es mala. Y yo soy fan de todas las emociones. Y la culpa me parece que es una emoción muy sana. Nuestro problema es que como generación, como crecimos con maltrato y a nosotros, así como se ocupó el miedo, la amenaza y el castigo, también se ocupó el hacernos sentir mal con nosotros mismos. Entonces somos una generación que tiene un mal manejo de la culpa. Entonces en el momento en que como mamás nos equivocamos, qué bueno que nos sintamos mal para darnos cuenta que nos equivocamos, nos importe, nos pongamos en alerta para decir, ¿por qué pasó esto? ¿Qué podría haber hecho distinto? ¿Qué voy a reparar con mi hijo? Entonces, de ese punto, la culpa es muy sana. Porque nos hace conscientes, ¿no? De Si nuestras tú no acciones. sientes culpa, ¿cómo paras? ¿Cómo te das Claro. cuenta de, ups, no debería haber gritado, no debería haber dicho esto? Y la culpa te lleva a este estado, cuando hay un buen manejo reflexivo, ¿cierto? De, ¿por qué hice esto? Podría haber hecho esto otro. Te lleva al aprendizaje y finalmente termina en la reparación y después tú la sueltas, ya cumplió su función. Pero como nosotros tenemos un mal manejo de la culpa, en vez de hacer ese proceso, ¿qué hacemos? Soy la peor mamá del mundo. Nos latigamos ¿Cómo hice solas, eso? Y nos empezamos... Entonces, yo ahí como que quiero rescatar un poco que la culpa en sí no es mala, lo que es malo es la culpa patológica. Y yo, como cualquier mamá, también siento culpa, pero con lo que yo he ido aprendiendo, he ido sanando mi manejo con la culpa y en ese momento soy compasiva conmigo misma en, sí, gritaste, no estuvo bien, me siento mal, a la vez no dormiste o tuviste un día difícil en el trabajo, hace sentido que te haya pasado y, bueno, ¿qué puedes hacer para que no te vuelva a ocurrir o qué puedes hacer para dormir mejor y estar mejor para tus niños y anda a reparar? Entonces, Sí. mami, la culpa no es mala. Porque sí, yo igual, bueno, ahora que soy mamá de un bebé de 1 año, 3 meses, el tema de la culpa, he recibido mucha información, ¿no? En las redes sociales y demás. Y creo que yo igual no llegué, yo decía, ¿por qué no llego a sentir la culpa famosa que tanto hablan las mamás? Me hacía esa pregunta. Pero yo decía, pero si no es malo, en realidad pienso que la culpa es simplemente analizarte, organizarte, decir, bueno, en la mañana o trabajo y en la tarde soy mamá. Entonces ya trabajas con responsabilidad, pero en ningún momento sabes que tenés que trabajar, pero también tenés que ser buena mamá.
Entonces yo decía, ¿por qué el tema de la culpa ahonda tanto a las mamás? Y veo que a veces incluso te lastima porque he charlado con amigas, mamás, y han llorado por el tema de la culpa. Y importante lo que decís, mira, no lo había analizado desde ese Sí. punto. Hay 3 cosas que creo que hacen que la culpa sea patológica. 1, sentir culpa por cosas que no somos responsables. ¿Ya? Y ahí entra en juego las expectativas, las presiones. 2, la culpa que en vez de llevarte a aprender, te lleva a hacerte daño. Y 3, la culpa excesiva, porque la culpa cumple su función y se tiene que ir. Es como, ok, viniste a entregarme el mensaje, lo recepcioné, aprendí, reparé, sigue tu camino. Pero cuando es excesiva y te quedas pegada ahí, creo que ahí es cuando se vuelve como patológica. Entonces, yo creo que las mamás sentimos culpa por cosas que no deberíamos sentir culpa. Por ejemplo, por salir a comer y dejar a los niños en la casa. Es que se puso a llorar, es que es normal que llore porque él quiere que te quedes. Para él es difícil que tú salgas a comer, como es difícil enfrentar un primer día de clases, como es difícil que se le pierda su peluche. Es un estresor más del día. Y lo dejas en buenas manos, lo contienes y sales, no estás haciendo mal. ¿Por qué vas a sentir culpa? Entonces ahí viene esto que digo yo, que sentimos culpa por cosas que no necesariamente son malas. También la sociedad, ¿no? Igual influye. Pienso yo que es algo de uno, pero que digamos que sales y te preguntan, ¿y con quién dejaste? Entonces también eso, como que la sociedad te presiona, como que vos nomás tenés la responsabilidad. Y creo que hay que ser conscientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que no siempre vamos a estar con nuestros hijos, pero no quiere decir que somos malas madres o que están en malas manos. Siempre vamos a querer lo mejor. No sé cómo crees que o sea, está bien. ¿Piensas vos lo mismo que yo de que la sociedad influye en el tema de la culpa, de presionarnos como madres hablando? Claro, porque desde esa presión nosotros tenemos un ideal de cómo deberíamos ser o de las cosas que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer, que se aleja de la realidad. Y cuando el ideal se aleja de la realidad, eso a ti te hace sentir mal, porque no estás cumpliendo con lo que crees que deberías cumplir. Entonces no lo estoy haciendo bien, cuando en verdad lo estás haciendo increíble. Y hay muchas presiones y muchas exigencias. Entonces, por eso es que es tan lindo la crianza respetuosa, porque aquí no es el tip de qué hago si mi hijo hace pataleta, es mirémonos. ¿Cómo estamos criando? ¿Cómo nos estamos relacionando con nosotros mismas, con otros? Es un cambio de paradigma que nos lleva a, primero, mirarnos a nosotros de una manera distinta, cambiar para poder entregarle eso a nuestros niños. Es algo mucho más profundo que el tip. Y creo que es un cambio que necesitamos hacer. Algo súper valioso que me gustaría agregar es muchas veces cuando tenemos este mar de información en redes sociales o el pediatra opina una cosa, el psicólogo otra, la maestra otra, es como, ¿qué hago con todo esto? Nosotros desde la psicología infantil los invitamos a cuidadores, madres, padres, porque queremos que estos padres sean más corresponsables, ¿sí? Esto no es solo de la mamá y no recae esa responsabilidad en la mamá. En nuestros talleres la mayoría son mujeres y los papás queremos empezar a involucrarnos porque es que es una dupla que está educando, ¿no? Bien, entonces les decía, cuando tenemos este mar de información queremos siempre volver a anclar en nuestro instinto. O sea, el instinto materno es tan potente que te habla. Entonces, de repente, un pediatra te dice, no tomes al niño en brazos que lo vas a malcriar. Y de repente, tu instinto de mamá, casi que tu piel grita, tómalo, tómalo, tómalo. Y tú te impones, no lo voy a hacer porque me dijeron que no, porque eso no se debe hacer, porque el video, porque vi esto. Y ahí surge la culpa. Entonces, retomando, para aterrizar esto un poco a cotidianidad, retomando lo que decía Andrea, eso es una culpa que te está orientando. Es como tu brújula interior que te dice, esto no está alineado, este comportamiento no está alineado con mis principios, mis valores y lo que yo como mamá sé y ningún profesional va a saber.
¿sí? Ese instinto que te dice, lo voy a tomar en brazos, ese instinto que te dice, lo voy a lactar. No, pero es que cada 3 horas, porque entonces, no, yo siento que tiene hambre y yo sé que tiene hambre, ¿no? Entonces, como reconectar con el instinto más allá de la información. Yo creo que siempre va a haber igual posturas muy opuestas, a pesar de que cada vez los psicólogos infantiles estamos más unificados en nuestra aproximación respetuosa a la infancia, pero es anclarme a mi instinto y ver a la culpa como esa aliada que me está avisando cuando me estoy alejando de mis principios, mis valores, lo que yo honro y lo que mi sabiduría como mamá o papá me está diciendo que es lo correcto. Cuando surge esta culpa que se convierte en vergüenza es cuando yo identifico que hay algo mal en mí. Se vuelve esta victimización, ¿verdad? Como de soy una mala mamá. La doctora Becky Kennedy tiene una frase potente y que me encanta y es soy una buena mamá gritando. Soy una buena mamá agotada. Soy una buena mamá hastiada, porque eso lo tenemos que empezar a nombrar. Tenemos, ¿no? Como esta romantización alrededor de la maternidad, ¿no? De puro amor, amor infinito. Y claro que hay amor infinito. Y al mismo tiempo, agotamiento, cansancio, hastío, la sensación de perdí mi identidad, ¿dónde quedó mi tiempo? Ahora cómo balanceo, ¿no? Esto que nos contabas que para ti ha fluido muy, muy lindo. Al mismo tiempo, otras mamás que sienten culpa, pero ahí entonces tengo que revisar de dónde viene la culpa. Pongamos el ejemplo del trabajo, ¿sí? Que es muy lindo cuando lo vemos desde el lente de la psicología infantil. De repente una mamá dice, yo voy a salir a trabajar en la mañana y comparto la tarde con mi hijo. Si eso está alineado, obviamente, a mis posibilidades, porque también estamos hablando desde un lugar privilegiado de poder elegir el horario de trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, si eso está alineado con mis prioridades, puede que esto fluya. No surge culpa porque yo quiero ir a trabajar y en la tarde quiero estar con mi hijo. Pero supongan ustedes que esa mamá tiene el anhelo de también trabajar en la tarde. Pero la sociedad dice que cómo vas a dejar al niño, que no sé qué, que tú, y que tienes que estar presente, y que si no eres una mala mamá. Entonces puede que esa madre esté en la tarde con su hijo desconectada, queriendo mirar el celular, abrumada, sintiendo, no quiero estar aquí, ¿sí? Que se vale también poder reconocer esas necesidades de esa mujer madre, que no ha dejado de ser mujer, ¿no? Importante. Y por otro lado, puede pasar lo contrario. Una mamá que se va a trabajar y surge una culpa porque su deseo profundo de ella, no el impuesto por la sociedad, sino el de ella puede ser quedarse en casa. Entonces ven cómo la culpa surge en distintos contextos, pero es tan individual. Entonces revisar, cuando surge la culpa, ¿es mi aliada que me está redireccionando a lo que es importante para mí, a mi instinto, a lo que yo quiero y valoro? ¿O es una culpa que me está mostrando, la sociedad me está exigiendo cosas que no están alineadas conmigo, con mi verdad, con mi crianza? Entonces sí, es como empezar a verla desde ese lente. Qué interesante, y es verdad, ¿no? Porque todas las mujeres somos diferentes, Sí, todas sí. tenemos prioridades, sueños, metas diferentes. Sentimientos. Claro, Sí. por ejemplo, acá Alicia es mamá a tiempo completo y está feliz. Disfrutando. Obvio que también me canso. Sí. Vera trabaja medio tiempo y yo trabajo igual, pero tengo a mi bebé conmigo siempre. Entonces creo que son distintas situaciones, Total. pero por todo este tiempo que estamos juntas nos gusta nuestra situación actual. Nos está Exacto. funcionando. Sí. Y es eso, ¿no? Invitar a las mamás y papás también que nos escuchen a cuestionarse o a preguntarse qué funciona para mí. No hay una sola forma, no es una receta, es qué funciona en mi realidad y qué se siente bien en mi cuerpo, dadas también las circunstancias sociales, económicas, por supuesto, no estamos desconsiderando eso jamás, pero esa culpa es un radar que te reencamina. Y como decía Vesna, también la culpa nos hace ser conscientes, ¿no? Y el ser consciente creo que es un gran paso para ir mejorando en lo de la crianza con los niños, ¿no? Para mí es fundamental que si queremos también empezar a hacer a estos padres, hombres, en una pareja, ¿cierto?, heterosexual, empecemos a pensar en la corresponsabilidad también como una aproximación de ambos. Por ejemplo, es muy común en Colombia y seguramente en Bolivia también cuando una mujer le dice al hombre, mi amor, ¿me ayudas con el cambio del pañal? Es que mira, estoy en esto, ¿me ayudas? Y algo tan sutil en el lenguaje, empezar a cambiarlo porque empezamos a entender, no es una ayuda. Estamos juntos en esto y este también es tu rol. Entonces puede que lo digamos desde una forma amorosa o respetuosa, al mismo tiempo empezar a cambiar esa sutileza del lenguaje. No me estás ayudando, no es me ayudas con, mi amor, estoy aquí en la cocina, tú encárgate del pañal.
¿O cómo nos vamos a distribuir? Porque ya empezar a introducirlo como estamos juntos en esto, somos equipo, muchas veces de forma casi inconsciente la mujer toma toda la responsabilidad sin delegar. Entonces, de nuevo, no es pedir ayuda, es delegar, es distribuir. Y esto empieza con la comunicación. Mira, el fin de semana estoy esperando esto de ti, yo me encargo de esto, no desde un, mira, si puedes, sé que tienes un plan con tus amigos, pero entonces si de repente me ayudas con esto, no, estamos juntos en la crianza, te propongo que esta sea tu parte, esta sea mi parte, ¿cómo lo ves? Lo conversamos, pero siento que desde esa sutileza del lenguaje podemos empezar a que sean más corresponsables y vernos como dos agentes dentro de la crianza y no solamente recae en la mamá que recibe de vez en cuando ayuda de papá. Eso creo que es clave. Yo a eso quiero agregar 2 cositas. Cuando el papá finalmente pone el pañal, viene la crítica. Oye, Sí. el talco no se pone así, o la cremita. O bien yo lo hago, yo lo hago. No, mira, lo dejaste muy apretado. Ajá. Entonces, lo que los papás reportan, los que yo acompaño en la consulta, es que se sienten inseguros o dicen, ¿para qué lo voy a hacer si me van a retar? Entonces, mejor no lo hago. ¿Ya? Entonces también ahí lo que decía Manuela es muy importante, lo del lenguaje, pero también mamás no tienen por qué hacerlo igual que nosotros. Está perfecto, los hombres muchas veces regulan distinto a cómo regulamos nosotros, está perfecto. Entonces, dejar de criticar. Y ahí lo otro cortito que quería decir al respecto es que muchas veces los papás dicen, dímelo, es que no me lo dijiste. Y nosotros las mujeres decimos, es que se te debería ocurrir, ¿cierto? ¿Por qué te lo tengo que decir? Yo creo que eso me pasa. Pero también he ido aprendiendo en la psicología que no tiene nada de malo pedir. No tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Voy a salir de la crianza. En este momento que estoy triste, no quiero que me des un consejo, quiero que me escuches. O, ¿sabes qué? Yo ahora estoy ocupada, cámbiale el pañal. No se le ocurrió, pero ¿por qué tenemos tan instalada esta idea de que pedir es algo malo? La asertividad pasa por pedir las cosas, decirlas. Si nos sacamos de la cabeza esto que se le tiene que ocurrir y empezamos a pedir, vamos a tomar un rumbo distinto. Y yo creo que ahí agregando a esto, para complementar los 2 temas, no desde el yo debería hacerlo y ahora le estoy pidiendo. No. Es somos 2 y estamos distribuyendo las tareas. Y eso que dices es clave, sin hacer micromanejo. ¿No? Porque de repente entonces va a cambiar el pañal, pero no, yo mejor me aseguro, ¿no? Y entonces estoy así, con ojos de águila, mirando a ver cómo cambia el pañal y cualquier movimiento en falso es, venga, yo mejor lo hago, sí, que ya, mi amor, ya no importa, ya, da igual. Y ese papá se desempodera completamente, ¿no? Entonces eso me encanta. Cuando Andrea dice, ellos regulan de una forma distinta, algo muy lindo que estudiamos nosotros en la psicología en inglés tiene un nombre muy específico, se llama roughhousing. Roughhousing es el típico juego que hace papá con un niño pequeño. ¿Cómo juega papá con un niño pequeño? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo juegan en casa? ¿Cuál es el juego? ¿Es igual? No, me da las luchas, pero a lo bruto. A la lucha, el juego brusco, se llama roughhousing en inglés. Y ese es el juego que pone los nervios de punta, mamá, ¿verdad? Es como, cuidado, no jueguen así. ¿Qué estás haciendo? Eso? Para. Imagínense que los primates juegan de la misma manera con sus crías. El roughhousing o este juego brusco de mucho contacto físico, Lisa Dion, mi maestra en terapia de juego, explica que es un gran entrenamiento para el sistema nervioso porque pasa como del... O por ejemplo, te voy a agarrar, ¿saben? Como te voy a atrapar, te atrapé. Y entonces estamos oscilando entre esos estados de activación y luego reposo. Y ya casi. Y entonces ese juego que para nosotras mujeres puede ser demasiado, de repente empezar a reconocer es fundamental. Los animales en el medio natural también lo hacen y permito esas otras formas de papá de interactuar, ser y estar, sabiendo que son beneficiosas para los niños y las niñas. Claro. Porque muchas veces pasa que es como, no, es que en el video dice que tienes que tomarlo en brazos y tienes que respirar y el papá moviendo al chiquito. No tienen que hacerlo igual. Y lo que dice Manuela es muy bonito porque el sistema, voy a poner a hablar un poquitito chiquito de la psicología, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo tiene el simpático y el parasimpático. Entonces, los papás con este tipo de juego y este tipo de interacciones tienden a estimular el sistema simpático, que es el que te activa. Y las mujeres tendemos a activar el parasimpático, que es el que te baja. Por eso cuando los niños tienen sueño buscan a mamá.
porque las mamás bajamos, ¿ya? Y cuando los niños quieren jugar, se olvidan de nosotras y buscan a papá. Y está perfecto. Eso está dado desde nuestra biología. ¿Qué diferencia hay, no, entre la mamá y el papá? Aquí yo quería comentar algo con respecto a lo que ustedes decían. Uno ya, a medida que van pasando los meses, aprendes pues con tu bebé, ¿no? Y claro, los videos igual te dicen, hay que dejarlo fluir, igual al papá, no hay que criticarlo. Entonces ya yo cuando igual dejé de criticar a mi esposo, y ya solamente hay que observarlo y agradecerle porque igual lo cuida bien, qué sé yo, y demás. Cuando te das cuenta, no le dan el platillo correcto, ni yo me enojo porque ya le está dando su almuerzo y ese no era el plato, ese era un plato pando, le dio en el hondo, y cuando lo ves a tu hijo mal cambiado, ¿no? Pero ahí vos calladito, digo, bueno, igual lo hizo y está feliz, están felices. Pero ya con el tema de la crianza respetuosa y todos los consejos que dan, ya vos también te aprendes, pues, ¿no? Así que creo que ahí hemos mejorado bastante con mi esposo. Sí, yo de pronto para introducir otro tema, yo creo que también es en este ser equipo podemos acompañarnos, y algo que nosotras explicamos siempre es, si eres equipo en la crianza, vas a saber cuándo ya estás a tope, tu sistema nervioso ya está colapsando y estás a punto de gritar, estás a punto de querer golpear, de querer apretarle los bracitos a ese niño, y se vale en esos momentos hacer como un relevo. Incluso la doctora Becky Kennedy habla mucho de esta palabra clave, ¿no? Entonces, ok, tú y yo, ahorita, tranquilos, regulados, donde no estamos en medio de la pataleta, vamos a establecer una palabra clave. Lo que quieran, lo que ustedes quieran. Y puede ser semáforo, ¿ok? Semáforo va a ser la palabra en la que tú vas a identificar, ok, ella ya no puede más, intervengo yo. Porque yo estoy fuera, porque estaba en otra actividad, porque no estoy enganchado emocionalmente con la situación. Entonces de repente yo estoy aquí lidiando que no se quiere poner la pijama, y yo ya estoy a punto de gritarle y de repente digo semáforo y me paro y me voy y él interviene, ¿cierto? Entonces poder hacer esos relevos son claves. Porque muchas veces también la pareja va a ser la que se desregula, y yo también puedo entrar con semáforo y la pareja no se lo toma personal, no es un mira que lo estás haciendo mal, es que tú no sabes, es que yo solamente lo puedo calmar, no, es un semáforo y la pareja ya dice, ok, estamos juntos en esto, no estamos uno contra el otro, estamos juntos en esta tarea, este es el momento en que suelto para que tú tomes el control, ¿no? Daniel Siegel también habla mucho de esta idea de quién de los dos en este instante tiene el cerebro más regulado para hacerse cargo. ¿Quién de los dos es el más adulto en este momento? Porque yo ya me convertí en otro niño haciendo pataleta junto a mi hijo. Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Tú eres más adulto en este momento? ¿Tu cerebro está más dispuesto? Toma el mando. Sí. Se vale poder hacer esos relevos. Claro. Ahora una situación. Papá o mamá no están. Uno de los dos no está. Y el niño está haciendo berrinche. Súper berrinche. ¿Cómo puedes regularlo al niño y a vos? O sea, más que todo al niño. ¿Cómo lidiar con los berrinches, sobre todo? Sí. ¿Qué se puede hacer? Sí. Andrea mañana va a hablar mucho de pataletas y berrinches, y ¿saben qué es lo más interesante para mí del desborde emocional, de la pataleta o el berrinche? Es, pensamos que hay que hacer mucho y en realidad hay que dejar de hacer. Porque a veces pensamos que durante la pataleta o el berrinche yo tengo la tarea de calmar a mi hijo. Cuando yo me impongo la tarea de tengo que calmarlo, empiezo a hacer un montón de cosas que en lugar de eso desregulan más el sistema nervioso. Pongamos un ejemplo primero de todo lo que hacemos que lo pone peor a él, y por ende peor a mí. Entonces, lo tengo que calmar, entonces le empiezo a explicar. A ver, mi amor, es que estás llorando porque es que mira, yo te dije que no más dulce porque el dulce te hace daño y que te va a dar caries, entonces ya por favor, mi amor, pero ya te dije que íbamos a comer. Y mientras tanto el otro está en griterío. Y grita cada vez más, porque si pudiera hablarte a través de ese grito te diría, cállate, mamá. Te amo con mi vida y al mismo tiempo necesito silencio. Entonces, cuando yo les digo que en la pataleta de lo que más se trata es de no hacer, acompañar. Ojo, nunca no me voy. Acompaño a ese niño. Mientras hago menos, es porque el silencio regula mucho más el sistema nervioso. Sigamos. Siguiente paso. Entonces, en lugar de hablar, más silencio. Siguiente paso. Tiendo a quedarme de pie en mi postura de adulto, hablándole desde arriba al niño que está lanzado en el suelo, ¿cierto? Completamente en el suelo, arqueando el cuerpo hacia atrás, dando pataleta, tirando, ¿cierto? Puños y demás. Cuando yo estoy desde arriba, de nuevo, genero mucha distancia y le mando la señal a ese cerebro de soy un depredador. ¿Ya? Cuando tú de repente eres un niño pequeño y ves desde arriba a tu mamá y tú estás desbordado y ella habla sin parar y tú no entiendes nada, la distancia de la postura de tu mamá te dice, eres un león. Entonces yo además, si te me acercas, te voy a mandar un manotazo porque me estoy protegiendo.
te agachas al nivel del niño. Entonces en silencio me agacho al nivel del niño. Daniel Siegel incluso dice debajo de la horizontal del niño. Si puede, si el niño está de pie, yo me agacho para quedar por debajo de la horizontal del niño y que así tenga una mayor probabilidad que el cerebro diga, mira, yo soy pequeñito y no te voy a hacer daño. ¿Sí? Y le mando el mensaje al cerebro de no soy amenazante. Tercera, lo que más le decimos a los niños, ¿no? Bueno, y a la pareja también. Respira, mi amor. Respira. ¿Ustedes se imaginan que estuvieran histéricas con nosotras acá en una discusión y yo empezara? Respira. Respira. Dicen, respira tú. O sea, a mí no me mandes a respirar. Otro de los errores que cometemos. Entonces, ¿ahí qué hacemos, Manuela? Ya vamos con 2. En silencio me agacho por debajo de, ojalá, la visual del niño. Y aquí yo no le pido que respire porque eso lo va a detonar. Entonces de repente le decimos a los niños, mi amor, respira. El niño que responde, niño ya verbal, 3 años, no quiero respirar. Claro, yo diría lo mismo, ¿sí? Entonces en lugar de pedirle que respire, yo respiro. Porque si yo hago esto, de repente ustedes que me estaban mirando dicen, ay, Manuela, yo también respiré cuando tú respiraste, por neuronas espejo. La misma razón por la que cuando yo bostezo, tú bostezas. La misma razón por la que si yo de repente aquí me golpeo fuerte, ustedes van a decir, ouch, Manuela, te golpeaste, y les va a doler. ¿Ustedes se golpearon? No, pero me vieron y dicen, au, lo sienten en su cuerpo. Neuronas espejo. Tenemos la capacidad de sentir en nuestro cuerpo lo que el otro está experimentando. Por eso cuando yo me paro enfrente a un niño y de manera sutil hago por neuronas espejo, ese niño tiende a descargar calma, le dice la doctora Becky Bailey, ¿cierto? Esa es la tercera. Y cuarta, que es la más difícil, tiempo. La pataleta tiene un inicio, un pico y tiende a bajar. Sin embargo, tenemos tanto afán que hacemos una cantidad de maromas para que pare y lo que no nos damos cuenta es que el niño, como un volcán, tiene que sacar todo esto. Entonces nosotras agachadas, en silencio, respiramos, podemos en pocas palabras validar, estás enojada, tú querías la galleta y te dije que no, ya callada, no, pero no, entonces estás enojado, tú querías la galleta y te dije que no, y espero, y espero, y espero, y llega un punto que el niño va a pasar del al y ya se voltea y ya te pide brazos, ¿y tú qué haces? Lo abrazas, porque esos brazos no mal acostumbran, regulan. Cuando él ya te lo pide, ya te dice, ya estoy listo, mamá, para que me tomes en brazos. Y tú sigues consolando mientras la galleta está en la alacena. Qué interesante. ¿Hay edades para los berrinches? Sí y no. A ver, la literatura plantea que los niños comienzan a hacer el berrinche propiamente tal después de la marcha, entre los 2 y los 18 meses, y que tienden a disminuir a los 6. Ahora, ¿por qué digo sí y no? Porque la verdad es que nosotros seguimos sintiendo frustración intensa. Entonces, muchas veces lo que va cambiando es la forma y la capacidad del niño como para enfrentar, ¿cierto?, esa frustración. Ahora, sí creo que podría servir marcar una diferencia entre estar frustrado y estar haciendo un berrinche. Porque muchas veces el niño, no sé, está viendo televisión. Tú le dices, vamos a apagar los monitos, se lo apagas y el niño, yo quería seguir viendo y frunce el ceño y dice, déjame un poquito más y se pone a llorar. Y muchas veces las mamás dicen, uy, me está haciendo un berrinche. No está haciendo un berrinche, está frustrado. ¿Cómo podemos diferenciarlo? En que no se tiró al suelo, está verbal y está en un estado emocional que es menos intenso que el berrinche y por lo tanto, de pronto no tenemos que darle este espacio que explicó Manuela y podemos conectar con él, etc. Entonces, cuando entendemos que una frustración no es lo mismo que un berrinche, podemos acompañar a nuestro hijo de 8 años que de pronto está frustrado y no está haciendo un berrinche. Que muchas veces los papás dicen, nunca dejó de hacer berrinche. Y es como, se sigue tirando al suelo, se sigue arqueando. Está frustrado. Y ahí podríamos hacer, si quieren, en una línea un poco cronológica, como Andrea habló de la evolución de la pataleta o el berrinche, que eso es hermoso. Entonces les podemos compartir eso. Y es, a los 12 meses aparecen primeros indicios de berrinche, per se berrinche o pataleta. ¿Qué quiere decir? El niño, como Andrea dijo, se lanza al suelo, arquea el cuerpo hacia atrás, da manotazos, no deja que lo toques. Y algo importante que mencionó es, no habla.
Normalmente un niño en berrinche solo llora, igual aquí son preverbales a los 12 meses, ¿verdad? Listo. 12 meses, 18 meses se intensifican este tipo de desbordes, luego llegan los 2 años y a los 2 años con la adquisición del lenguaje o del habla per se, cuando ya el niño empieza a hablar, la pataleta cambia. Entonces, de nuevo, la pataleta tiene una evolución y los niños a los 2, 2 y medio, 3 años dejan de hacer, de nuevo, el berrinche de lanzarse al suelo y patear y, ¿cierto?, lanzar puños a protestar verbalmente. Y es algo así como el te odio, me voy de la casa, no te quiero mamá, tú eres una bruja. Y tiene 2 años, 3 años y eso lo tendemos a catalogar como la grosería máxima, cuando en realidad es solo la nueva expresión de ese desborde emocional, que antes era 100% corporal y que ahora tiene ya un componente más verbal. El niño en realidad lo que te está diciendo detrás o debajo de esa conducta es: estoy muy frustrado, yo quería que me dieras la galleta. Entonces, ¿cuál es la tarea del adulto? Ya vimos, cuando están en los primeros meses, o en los primeros años, perdón, desbordados en el suelo, yo lo que hago es, ya vimos, ¿no?, en ese silencio, acompañar y que transite como un volcán, o sea, surja toda la emoción. Cuando ya tiene 3 años y me dice fea mamá, yo no me engancho, yo no le digo, pues, a ver, a mí me respetas, ¿no? O me voy de la casa, bien pueda, váyase, como nos decían en Colombia, ¿no? Como te enganchas con el niño. No, yo entiendo que cuando el niño me dice me voy de la casa, no tiene otra forma de expresar su molestia. Entonces le digo, lo que a ti te pasa es que no es que te quieras ir de la casa, es que tú querías la galleta y yo te dije que no. Y ahí el niño dice, sí, es que yo quería la galleta. Y se la doy. No se la doy. Mientras le sigo dando palabras para entender su experiencia. Luego surge otra etapa. Más o menos la pataleta tan corporal sí desaparece alrededor de los 4 años y los niños son mucho más verbales, ¿sí? Luego, después la siguiente etapa, y esto lo explica muy bien Conscious Discipline, la siguiente etapa ya es alrededor de los 5, 6, 7 años donde son mucho más argumentativos. Entonces es algo así como, ¿pero por qué mamá? Pero mamá tiene las mismas calorías y no tiene azúcar, mamá. ¿Y cuál es la diferencia que me coma la galleta primero que el...? Sí, se vuelven mucho más, como a veces en Colombia decimos, es que están alegando o se volvió contestón. No es eso, es de nuevo la nueva expresión de la pataleta, ¿ven? Entonces pasa como por estos 3 estadios: corporal, luego más verbal pero ofensiva, te odio, no te quiero, eres mala, y finalmente estos argumentos. Pero lo que dice Andrea es clave, es simplemente la expresión de la frustración del ay, yo quería eso con todas mis ganas y no se me dio. Yo todavía no he experimentado ese desborde de emociones de mi bebé. Vesna tampoco, ¿no? Imagino. Todavía. Alicia, ya. Ya, sí, todo. A mí me gustaría comentarles una escena y quiero que me digan qué impresión les deja, ¿ok? El otro día fui a una feria acá en Santa Cruz y acá hay un... ¿Cómo se llama? ¿Cola de peji, le dicen? ¿Otro nombre tiene? Ah, ya. Cola de peji. Es como un chicote, Un chicote típico de acá de Santa Tampoco Cruz. entiendo, como un chicos. cinturón para como un... Pegar. Para pegar. Ya. Un rejo. Y acá es como que el chicote, digamos, ¿no? El Así chicote como que- colepeji se llama. Ajá, el correctivo más o menos. Y eso es para Para los Para niños. los no, para los... No, para pegar, digamos. Ya. ¿no? Para pegarle a los niños. niños lo venden. Ajá, eso Sí. se usaba mucho antes. Todo el mundo tenía colgado en su casa, digamos. Ya. Sí, es una... Como una Ah, regaza. Entonces, sí. Así Porque nos criaron aquí. En Colombia, duro, qué Bueno, lo que fuerte. pasa es que el Canva típico de acá de Santa Cruz, digamos, cuando lo ves, tiene incluso acá colgadito su colepe. Ay, no me muero. Pero, Sí. pero por los animales, ¿o no? Y luego lo usaron. Originalmente era para los Sí, en Colombia animales. también era como el rejo del caballo. Sí, y sí, entonces sí. de repente la persona que era de las fincas, el finquero, lo sacaba para los niños ya, pero Ajá. y se sigue Sí. vendiendo para los Sí, niños. veneno. O sea, sí, y supuestamente es para asustarlos, digamos, pero no sabemos pues qué Sí, pasará. justo a eso quería claro. llegar. O sea, claro, ya no se lo utiliza ahora, digamos, ¿no? Los papás ya no suelen tener un cola de peje o un chicote en su casa, ¿ya? Pero fui a esta feria y qué tal que un señor ya mayor y sus hijos jóvenes y se acerca justo directo donde la doñita que vendía el chicote y se para y mira, ¿no? ¿Cuál llevo? Y sus 2 hijos atrás, que eran tipo adolescentes esa edad. Entonces yo decía, pucha, me quedé con esa escena Sí. y el impacto que hubo en mí para recordar mi infancia, de cómo también fue y de que yo también alguna vez me pegaron con un chicote. Entonces me puse a recapacitar toda esa semana de ver esa escena. Y ese papá, que incluso estaba el papá con su esposa, pero su esposa no decía nada. El señor era que estaba eligiendo y los 2 de atrás. ¿Cuál será mejor? Decía él. Había uno grueso, otro más delgado y de colores.
Entonces, bueno, le estoy contando esta historia para que ustedes igual lo exploremos. Sí. Si quieres. A mí me angustió tu historia. Me angustia mucho eso, como en verdad no y es que en Chile no es tan común, ¿no? Cuenta No. eso, porque Chile culturalmente... Chile es otro A ver. nivel. Es como- Amo mi país, pero tengo que ser honesta. Nuestros niños, los niveles, se han hecho investigaciones con muchos países y se ha visto que los niños chilenos están ocupando los primeros lugares de mayores niveles de estrés. Sí. Por otras razones. Entonces, a partir de esto, muchos investigadores han dicho, ¿por qué? ¿Por qué Chile presenta estas tasas? Y lo que se ha visto es que nosotros no aplicamos castigo físico, pero sí gritamos, amenazamos, dejamos solos. Entonces, Chile es el país que más aplica duérmete niño, que más grita, pero el castigo físico no. El país que aparece número 1 en castigo físico es México. Como dato rosa. Yo ahí entonces hablemos del chicote, eso es más cercano a mi experiencia como colombiana, porque nosotros sí usamos la correa, hablamos de pelas, también estuvo el rejo, la varilla, todo lo que quieran, no tenemos chicote. Al mismo tiempo, pues sí está esta idea muy integrada en la crianza de a los niños hay que pegarles y deben sentir dolor para poder aprender, para poder crecer siendo seres humanos disciplinados. Y podemos explorar un poquito esta idea. A mí me encanta siempre que puedo compartir esta analogía. ¿Cómo se llama aquí en Bolivia cuando un hombre le pega a su esposa? ¿Cómo se llama eso? Violencia. Violencia doméstica, podríamos decirle. Perfecto. Un hombre que le pega a su esposa, eso se llama violencia doméstica y es absolutamente repudiado por toda la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando un jefe amenaza a su empleado? Violencia laboral. Nosotros le llamamos acoso laboral. O acoso ¿Sí? también. Ok. Cuando un jefe amenaza a su empleado, se llama acoso laboral y es un delito. Bien, los dos casos son un delito. Ahora, ¿cómo se llama comúnmente cuando un padre le pega y amenaza a su hijo? Yo lo estoy disciplinando. Yo lo estoy volviendo una persona de bien. ¿Cómo se llama? ¿Otra vez? El colepeji. Colepeji, ya. Pues que el colepeji, ¿por qué no? Pero nadie compraría un colepeji para pegarle a su esposa. No sería chistoso, aquí no nos daría risa, ¿saben? Esa risita nerviosa, como, ay, sí, eso lo usamos. No nos estaríamos riendo si aquí ustedes me estuvieran contando, Manuela, fui a la feria con mi pareja y mi pareja mirando los colepeji, ¿sí? Se dice así, mirando los colepeji me decía a mí, a ver, ¿cuál voy a comprar para la casa? Porque como no me contesta el celular, ¿cuál compro? ¿Cuál compro? Imagínense, eso sería aterrorizador, ¿cierto? Aterrorizante, perdón. Entonces, hemos normalizado, o más bien naturalizado, la violencia contra los niños y las niñas. Y esto no es de solamente Bolivia, ni es de solamente esta generación, ¿cierto? Esto es una historia y un camino largo de asumir que el niño necesita sentir y tengo que infringir dolor sobre ese cuerpo y que además es mi hijo y yo veré qué hago, ¿cierto? Y que nadie opine sobre cómo crío a mi hijo. Claro, yo veré si le pego, pero cuando hemos visto ustedes acá, ¿cierto? Que una pareja diga, no, yo le quiero pegar a mi esposo y que nadie se meta, ¿no? Pues ¿cómo así? Es que tú enfrente tienes una mujer, ¿cierto? En este caso en tu pareja, digna de derechos. Entonces les voy a contar una anécdota pues más personal. Estaba con un amigo muy querido, y estaba su esposa y de repente él es muy religioso y en su religión está toda la idea de al niño se le corrige con vara, como la metáfora bíblica, y por ende él me argumentaba, yo le tengo que pegar a mi hija, punto, ¿verdad? Y de repente él lo mira y le dije, ¿por qué no le pegas a, vamos a poner otro nombre, ¿por qué no le pegas a Luisa? Refiriéndome a su esposa. Y me abrió los ojos y me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Yo cómo le voy a pegar a Luisa? Y le dije, ¿por qué no? Si de pronto así también aprende. Y él dijo, no, porque Luisa no tiene que sufrir para aprender y porque yo la respeto y le duele. Yo le dije, entonces a tu hija no la respetas, no le duele y tiene que sufrir para aprender. De repente como silencio, ¿saben? En la sala y fue como, qué fuerte. Pero se trata de empezar a cuestionarnos y yo creo que este mensaje es importante para que desnaturalicemos los golpes. Una vez le preguntaba a otro amigo y le decía, José, ¿a ti te pegaron cuando eras niño? Y se voltea y me dice, pues Manu, lo normal. No es normal.
¿verdad? Sí, No es normal. Imagínense que yo les preguntara acá, ¿y alguna de ustedes les ha pegado a su esposo? Y ustedes, bueno, pues lo normal, tampoco, ni tan duro, de vez en cuando, pasito. Pero porque yo soy tremenda. Es que yo me lo Nunca buscaba, diríamos, sí, no, es que me pegó porque yo me lo busqué. No, eso fue por mi culpa. Con los niños sí decimos eso. Yo te pregunto, ¿a ti te pegaban de niña? Pues sí, lo normal, pero es que yo era tremenda. Ajá, sí, escucha. Y les voy a contar la razón científica de por qué creamos esos mecanismos de defensa, por qué hemos naturalizado la violencia contra niños y niñas y por qué en risas decimos cosas como lo normal. Me pegaron lo normal de niña y nos reímos y es. Imagínense que la cría humana está diseñada para buscar refugio y protección en su cuidador, sea mamá o papá. Este es el sistema de apego y estamos codificados para buscar protección en mamá y papá. Cuando mamá y papá de repente, por la razón que sea, no nos protege, sino que infringe miedo y dolor con la amenaza de te voy a pegar con la correa, con este rejo, ¿cierto? Con esto que me decían o lo que sea, o me grita o me aprieta los dientes y inmediatamente el cerebro se encuentra en una paradoja porque dice, ¿cómo es posible que quien me debe cuidar no me está cuidando, sino que se está convirtiendo en el león mismo? Se está convirtiendo en el depredador. ¿Cómo justifico lo injustificable? Porque esto es un sinsentido para nuestra naturaleza. Inmediatamente, nuestro cerebro de niños no logra decir, claro, es que eso tiene que ver contigo, nada que ver conmigo. O sea, tú me estás pegando es porque tú tienes, ¿cierto?, tus heridas de infancia. No. El niño se lo atribuye a sí mismo. Es más fácil culparme a mí mismo que poder dar razón de cómo el que me debía cuidar no me está realmente protegiendo. Entonces dice, es mi culpa, yo me lo merezco, me pegan con amor, me pegan por mi propio bien, lo hacen porque es lo que le hacen a todo el mundo y entonces ese mecanismo de defensa me protege para poder asimilar la idea de, pues estoy viviendo con un león que me asusta, no con, ¿cierto?, un cuidador que me protege. El problema de eso es que luego crecemos y seguimos trayendo o arrastrando ese mecanismo de defensa. Para hacer crianza respetuosa, tengo que desmontar ese mecanismo de defensa. Tengo que reconocer, no me lo merecía. Ni uno solo de los golpes que recibí de niño me lo merecía. No fue mi culpa. No me pegaron con amor, ¿sí? Y no soy gracias a los golpes, soy, como dice Gaudencio Rodríguez, a pesar de los golpes que me dieron. Y hoy puedo entender, o sea, no es culpar a nuestros papás, hoy puedo entender que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y a la vez dolió. Y a la vez me asustó. Y hoy decido hacerlo distinto. Wow, muchísimas gracias, Manuela, muchísimas gracias, Andrea, también por venir, por darse este tiempo de compartir con nosotras. Sé que su estadía es corta y nos faltó tiempo, porque ustedes tienen mucho conocimiento y de verdad que es de utilidad y de gran ayuda para todos los padres. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Fue de mucha ayuda. Muchísimas gracias y no se olviden suscribirse, darle like, compartir. Y será hasta otro episodio. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.